Así que en esta mañana estamos en la presencia del Señor, y yo quiero que juntos meditemos acerca del secreto de escuchar a Dios, el secreto de poder oír a Dios, el secreto de poder experimentar audiblemente la voz de Dios hablando en nuestra vida. Yo creo que una de las cosas más interesantes en esta hora es cuando realmente Dios nos habla. Dios nos puede hablar de diferentes maneras y formas. Nos puede hablar a través de una palabra profética, nos puede hablar de una palabra revelada, o nos puede hablar a través de una visión, a través de un sueño. Pero también Dios es poderoso para, aleluya, también, si así lo dispone, hablarnos de una forma audible. Cuando Dios trajo al pueblo de Israel desde Egipto, liberado por la mano poderosa de Dios, a través del Mar Rojo, pudieron ellos ver de qué manera Dios los iba dirigiendo, a quien Dios le hablaba y a quien Dios le revelaba por el camino y la forma como tenía que conducirse Israel en medio del desierto. Era a través de ese líder que Dios había usado, llamado Moisés. Entonces, cuando por primera vez en el monte Sinaí apareció la presencia de Dios en forma de fuego, es donde Dios se revela a toda una nación que había estado esclava. Y cuando ese fuego de Dios fue visible en la montaña, dice la Biblia que Dios habló al pueblo en medio de un trueno con voz audible. Es decir, que el pueblo experimentó la majestad y la grandeza de Dios. Primero como un fuego, como un trueno y voz audible. Tres señales evidentemente notorias de parte de Dios. Y la experiencia tan importante y tan impresionante que Israel en conjunto estaba recibiendo, realmente fue lo que impactó completamente a todos los israelitas, de tal manera que le pidieron a Moisés que fuera él quien hablara por ellos a Dios, porque ellos tuvieron temor. Diga conmigo: Israel tuvo temor de ver la manifestación de Dios y de oír la voz de Dios. Entonces Israel todo en conjunto prefirió decirle a Moisés: mira, Moisés, que ya Dios no hable con nosotros, sino que hable mejor contigo, y tú nos comunicas lo que Él quiere decir. Ahora, mira lo que dice el Salmo 81 y el verso número 7. Salmo 81, quiero leer con ustedes este salmo, el verso número 7, de acuerdo a lo que estamos hablando en esta mañana. Dice: en la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno y te probé junto a las aguas de Meriba. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Porque yo soy Jehová tu Dios, que te hace subir de la tierra de Egipto, y abre tu boca y yo la llenaré. O sea, en este salmo está recordando la experiencia que acabo de mencionar. Esa experiencia notoria. Dios contempló, aleluya, cuando Israel estaba convocado frente al Sinaí. Ese lugar del Sinaí, lo hemos predicado en otras veces, era representado como un lugar secreto de Dios, porque ninguna otra nación había experimentado nunca, jamás, ni volvió a experimentar lo que experimentó la nación de Israel. O sea, estamos hablando que ese era un lugar secreto que Dios había escogido para revelarse a su pueblo después de esa forma tan fuerte de opresión en las manos de Faraón. ¿Sabe qué? En esta mañana yo quiero decirle que Dios diseñó siempre y ha diseñado un lugar secreto para que sea un lugar donde Él responde y un lugar donde Él habla con nosotros. Siempre, por regla general, lea la Biblia a través de los registros Antiguo y Nuevo Testamento, y podrá notar que siempre, por general, Dios escoge
hablar y manifestar y hacer oír su voz aquellos que entienden la importancia del lugar secreto que Dios ha escogido para manifestarse. Ese lugar secreto puede ser el tiempo de intimidad que tú tengas con Dios en oración. Ese lugar secreto puede ser el momento en que tú te congregues con los santos amados en la iglesia como familia espiritual, y el Señor comience a revelarse a tu vida y tú comiences a oír la voz de Dios. Ese es un lugar secreto, puede ser el momento cuando la agrupación está aquí adorando y alabando al Señor, y de repente sienten la voz del Señor que les está hablando para que puedan entonar una canción profética que engrandezca el nombre del Dios Todopoderoso. Dios escoge lugares donde Él se manifiesta y donde Él se revela. Pero no todo el mundo entiende y sabe que en ese lugar Dios está o que Dios se manifiesta, sino solamente aquellos que están en sintonía con Él y aquellos que están dispuestos a entender y a oír a Dios hablar de una manera particular. A veces, muchas veces no encontramos interesante que lo que es escuchar la voz de Dios. Sin embargo, no hay nada más glorioso en toda nuestra vida, iglesia. No hay nada más glorioso en nuestra vida que poder tener esa experiencia notoria con Dios, escuchar su voz, oírle a Él. Dios siempre ha deseado tener esa clase de relación contigo y conmigo del momento que le hemos conocido. Él siempre desea tener una relación no lejana, sino una relación cercana con cada uno de nosotros, porque nosotros somos el pueblo de su intimidad. La iglesia es el pueblo de su intimidad, con quien en un futuro determinado el Rey de Reyes y Señor de Señores se desposará para siempre, para estar con su amada por la eternidad. O sea, entonces estamos hablando que cuando hablamos de oír a Dios en el secreto, oír a Dios en la intimidad, es porque Dios le place que su pueblo pueda oír la voz de Él hablándole. ¿Sí o no? Por eso que necesitamos entender esto, porque los que oyen la voz pueden responder a su voluntad. El no oír la voz de Dios, no sabemos qué voluntad escoger, si la nuestra, si la de otros o si la de Dios, si acaso. Pero cuando oímos la voz de Dios, aleluya, entendemos que Dios nos va a hablar de una forma clara. Hemos predicado el año pasado, me recuerdo, hemos predicado varias veces acerca de lo que es el secreto de Dios. El encontrarse, el cerrar la puerta y entrar en la presencia de Dios y callar, porque no todas las veces que oramos tenemos que estar hablando sin cesar, sino que hay un momento en que callamos para que Dios pueda hablar a nuestra vida. Tenemos que evitar la distracción y sintonizarnos o sintonizar nuestra vida, nuestra mente, nuestra alma y nuestro espíritu en sintonía con Dios. Posiblemente el lugar del secreto, Dios puede manifestar un trueno, o sea, algo que va a conmover tu vida, algo que va a sacudirte del lugar donde estás, quizás pensando que estás seguro, pero que sin Él es inseguro. Dios te va a hacer quizás experimentar quizás la manifestación de su fuego divino, porque la presencia de Dios siempre es una manifestación de fuego purificador. Pero algo importante que nosotros tenemos que entender es que Jesús mismo fue el ejemplo para modelar a nuestra vida como iglesia el hecho de la necesidad de escuchar la voz del Padre, la voz de Dios. Por ejemplo, Él clamó y Él dijo en Mateo capítulo 13, el verso 9, dijo de esta manera: el que tenga oídos, ¿qué dice? El que tenga oídos, oiga. En todo el relato apocalíptico, desde uno de Apocalipsis hasta el final, de una forma repetitiva, la forma reveladora, apocalíptica de Dios, del Señor, aleluya, a la vida de Juan, era: el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. O sea, el llamado de Dios profético en los días finales es oír a Dios, porque oír a Dios nos va a dar templanza y seguridad en lo que hacemos, donde estamos, a pesar de las situaciones difíciles. ¿Estamos de acuerdo? Necesitamos entender lo que el Señor dijo en Mateo 13:9. Nos dice: el que tenga oído, oiga.
Necesitamos comprender y entrar en la revelación del libro de Apocalipsis, que es el libro del acontecimiento de los eventos del futuro, que nos está diciendo: el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Esto nos habla más que un oído, diríamos, humano, físico. Nos habla de un oído espiritual, de una audición espiritual, de una percepción del Espíritu para oír, aleluya, a Dios. Por eso es que necesitamos que al entender esto nos demos cuenta que el reino de Dios, y nosotros todos participantes del reino de Dios, debemos dar cuenta que todo depende de cómo escuchamos a Dios o no le escuchamos. El Señor, todo depende si oímos o no oímos, si queremos que Dios nos hable o no queremos que Dios nos hable. La palabra oír, iglesia, es una de las palabras más importantes en las Sagradas Escrituras. Digo, hay muchas palabras importantes, interesantes, pero una de esas palabras interesantes en el manual de Dios, la Biblia, es la palabra oír. Por eso que los tesoros más importantes en el reino de los cielos y en el reino de Dios habla sobre la necesidad de que debemos de oír a Dios. ¿Estamos entendiendo? Todo puede cambiar en mi vida cuando puedo oír una voz de Dios. Todo puede cambiar en mi futuro cuando puedo oír una voz de Dios. Anhelo con toda mi alma, clamo, gimo, intercedo y le pido al Señor: Señor, quiero oír tu voz en todo momento. Quiero conocer la voz de tu Espíritu. Quiero que tú me hables y me reveles en lo interior de mi ser para entender los planes y propósitos, lo que tengo o no que hacer, la decisión que tengo o no tomar, la respuesta que tengo que alcanzar en ti. Todo depende el nivel de la medida en que yo pueda ser capaz de oír a Dios a través de su Espíritu. Todo cambia, diga conmigo, todo cambia cuando estoy dispuesto a escuchar a Dios y obro sobre esa palabra y a trabajo y me muevo sobre la palabra que Él me ha dado. El problema es que estamos seguros que Dios nos habló una palabra, pero al día siguiente, a la semana, a las 2 semanas, al mes, viene una presión fuerte en nuestra vida, una batalla en todas quizás formas y maneras, y pareciera como que la batalla y la presión me hace olvidar y me hace, aleluya, dudar de aquello que Dios me habló hace un mes, 2 meses o un año atrás. Entonces esta es la fuente de la vida eterna, dice el Señor. Esta es la fuente de la vida eterna, que te oigan a ti. Es decir, cuando oímos a Dios hay una conexión entre el oír y entre la vida. El domingo pasado estuvimos hablando a través del mensaje Jesús, el dador de la vida. Y realmente cuando nosotros estamos dispuestos a escuchar y obrar conforme la palabra, esto tiene que ser nosotros una fuente de vida eterna. Por esto que son los manantiales, dice la Biblia, y la fuente que salta en mí, dice que salta para vida eterna. Es lo que me va a producir vivir en poder y en autoridad dentro del reino, en una fuente de sabiduría, en una fuente de entendimiento, en una fuente de una dirección precisa en los planes y el propósito de Dios. Nada puede, iglesia, escúcheme bien en esta mañana, nada puede reemplazar la confianza que tú y yo podemos depositar en nuestro Dios. Nada puede reemplazar eso, porque cuando nosotros confiamos en la autoridad que proviene el escuchar a Dios, eso nos hace mantener seguro. Diga conmigo, yo quiero estar seguro. Por eso que escuchar la voz de Dios es el anhelo más ferviente que tú tendrías que tener en tu vida espiritual y cristiana. Es el profundo, diríamos, desafío que tú tienes que entender cada momento y cada instante, que el propósito de vivir en Dios y conocerle, Él que nos hable, Él que nos hable. Por esta razón tenemos que estar firmemente amando la oración, porque la oración es una manera de comunicarnos con Dios. Si yo no me comunico con Dios, no puedo pretender que Dios hable conmigo.
Si yo no me comunico a través de la oración, la oración, diríamos, está compuesta por dos direcciones. El momento cuando yo me comunico, le hablo a Dios, y el momento cuando Dios habla conmigo y me hace entender su voluntad y diseño divino. Aleluya. Por eso que, iglesia, para mí, creo firmemente y creo que la unción del Espíritu venga sobre cada uno de ustedes, que sea un deleite hablar con Dios. Que sea un deleite hablar con Dios, pero aún más enormemente y emocionante, que sea un deleite cuando Él nos habla. He descubierto que Dios siempre tiene cosas importantes para hablarnos, pero tenemos que desearlo. Tenemos que anhelarlo de todo nuestro corazón. Las cosas posiblemente no cambian cuando yo hablo con Dios. Las cosas cambian cuando Dios habla conmigo. Porque yo, en mi propia imperfección y en mi propia naturaleza, puedo pedirle a Dios cosas que realmente no están en la perfecta voluntad de Dios. Quizá nos equivocamos. Por eso es interesante, y estamos enfatizando, y lo hemos enfatizado en tantas oportunidades en esta casa, no solamente nosotros, otros ministerios que han venido y nos han ministrado. Es importante que nosotros podamos ser consecuentemente entender esto, que es necesario que cuando nos comunicamos con Dios, si tú no sabes cómo pedir correctamente, tú le pidas al Espíritu Santo que te unja para hablar en otras lenguas. Tienes que amar orar en otras lenguas. Pablo dijo: yo oro en lengua más que todos ustedes. Pablo lo dijo así, lo certificó. Y Pablo fue uno de los enseñadores apóstoles que enseñó más acerca de la diferencia del entendimiento y del espíritu. El orar en la mente y orar en el espíritu. Orar en el conocimiento y orar en el lenguaje del espíritu. Aunque quizá nuestro entendimiento queda sin fruto, pero a la postre no nos interesa que nuestro entendimiento quede sin fruto. El propósito esencial es que nos comuniquemos realmente con Dios. Y cuando estamos hablando en el lenguaje del espíritu, es cuando Dios comienza a ministrar y es poderoso para mostrarnos cosas que no podría mostrarnos de otra forma, porque nuestra mente está completamente, aleluya, aleluya, está pensando en lo que Él quiere ministrar a nuestra vida. Es más, cuando estamos hablando en el lenguaje del espíritu, tú no estás pensando nada, sino que estás fluyendo en ese lenguaje divino. Las cosas, entonces, vuelvo a repetir, no cambia solamente cuando nosotros hablamos con Dios, es parte. Pero las cosas cambian definitivamente cuando Dios dice: hagan esto, o muévete así, o toma esta decisión. ¿Sí o no? Cuando yo hablo con Dios, estoy esperando que Dios de alguna manera hable conmigo. Cuando Dios habla, y cuando Dios habló, principio de Génesis, todo fue creado por la palabra de Dios. Y Dios habló, y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo. Y cada vez que Dios hablaba, algo era creado. ¿Sabe lo que el Señor te está diciendo en esta mañana? Cuando tú esperas oír la voz de Dios a través de tu búsqueda de oración y de clamor, espera que Dios haga algo que tú no sabes cómo hacerlo. Porque cuando Dios habla, Dios se vuelve más real en tu vida y en mi vida. De manera que el poder de la oración se encuentra no en intentar de alguna manera de convencer a Dios. No. En la oración tú no quieres torcer la mano a Dios y que Dios haga lo que tú quieras. La oración no es eso. La oración es la manera en que tú vas, aleluya, a entrar en su presencia y vas a convencerte de todo lo profundo de tu ser, que nada hay imposible para Él, y que esperar en Él es lo más maravilloso que nos puede suceder. Es lo más sublime que nos puede acontecer. Llegar a ese momento de confianza, me refiero cuando
Cuando Dios en su gracia y en su omnipotencia y omnisciencia divina es tan amoroso que se inclina para oír tu voz. Es tan sublime que Dios le place inclinarse a oír tu clamor, que sale de lo profundo de tu alma, de tu corazón, que no lo haces por obligación, sino por inspiración de comunión e intimidad con Él. Que no lo haces porque el pastor te está diciendo tienes que orar, iglesia, o porque la pastora o algún líder te dice tienes que orar, sino que la oración es parte de tu vivencia diaria con Dios. ¿Y por qué Dios nos está enfatizando esta palabra continuamente? Porque los tiempos allá afuera son sumamente peligrosos, y la única manera de mantenernos en pie frente a cualquier impedimento, barrera, obstáculo, plan, estrategia de las tinieblas es entrando en una vida de intimidad profunda, pues conociendo el secreto de Dios cuando Él nos habla. Cuando Él me habla puede inspirarme una porción de las Escrituras y se me hace rema en lo profundo de mi espíritu. ¿Qué significado tiene esto? Es que posiblemente una palabra que Él traiga a tu espíritu es lo que está cubriendo tu necesidad o tu anhelo o tu deseo. Es menester no hacer nada, sino estar seguro que Dios habla. Es menester guardar silencio, pero no hacer las cosas por nuestra cuenta, porque nos equivocamos y erramos. Si Él va a hablar una palabra creativa que sale de su boca, de su espíritu a nuestro espíritu, va a funcionar. Diga conmigo, todo lo que Dios habla siempre funciona. Mi responsabilidad y tu responsabilidad en el lugar de la intimidad, de la relación, de la oración, del secreto, es saber escuchar lo que Dios quiere hablar. Si Él no me habla en ese momento, yo mantendré silencio. Y mantener silencio no es inútil ni es en vano. Es simplemente decir: Dios, solo espero en ti. Por eso que es tan importante que si tú has perdido la conexión con Dios, la vuelvas, aleluya, a encontrar. Si has perdido la conexión con Dios, vuelve a reconectarte con Él. ¿Por qué? Porque es tan importante esto que es necesario entender que mi posición y tu posición es saber escuchar a Dios, lo cual es algo muy, muy responsable de nuestra parte. ¿Podemos ubicarnos en el lugar correcto de Dios cuando Él escoge hablar, pero que realmente Él pueda saber que yo estoy dispuesto a escucharlo? Mira lo que dice las Escrituras en el Salmo número 95 y el verso número 7. Salmo 95 verso 7 dice: porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo de su prado, y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba, como en el día de Masat en el desierto. Si oyeres hoy su voz. ¿Sabe por qué Dios nos habla? Para que nuestras actitudes sean cambiadas. ¿Sabe por qué Dios nos habla? Para que nuestra forma de pensar y creer en Dios sea diferente. O sea, significa entonces que conforme a esta palabra que acabamos de leer, la voluntad expresa de Dios es que cuando yo escucho la voz de Dios, es algo que está dentro de su voluntad, ¿sí o no?
Está dentro de su voluntad. Escoger escucharle. Y lo escogemos cuando separamos tiempo para Él. Este escuchar es algo que tiene que comenzarlo a hacer hoy y siempre, porque su voz es condicional a nuestra actitud de buscarle. Y mire, aún mismo en el libro de Zacarías, el profeta Zacarías afirma lo que hace un momento que acabamos de leer en el Salmo 95:7. Y a través de la voz del profeta Zacarías vuelve otra vez a repetirlo. Y Dios dice a través de este profeta: como no me escucharon cuando los llamé, tampoco yo los escucharé cuando ellos me llamen. Es como un desafío, es como diciendo Dios, no es que Dios es un Dios de rivalidad o de venganza, no. Nos está despertando a nuestra realidad. Estaba hablando por voz profética a Israel, y por consiguiente es una connotación espiritual y profética para nosotros en esta mañana. Pero mire cómo Dios, hablando a través del profeta, confronta a Israel, su pueblo. Como no me escucharon cuando los llamé, no les interesó oír mi voz. Como no me escucharon, es una actitud de indiferencia. Y de esto estuvimos hablando el día viernes. Una actitud de apatía. Es decir, me da lo mismo que Dios me hable como no me hable. No. La gran diferencia es que cuando Dios te habla, tú eres distinto. Y yo soy distinto. Pero si Dios no nos habla a ninguno, pues no podemos seguir, aleluya, querer, anhelar ser cambiado. Porque el secreto de ser cambiado es estar dispuesto a oír la voz de su Espíritu. Entonces terminamos ese texto bíblico. Todavía no lo he terminado completo. Dice: tampoco yo los escucharé cuando ellos me llamen, dice el Señor Todopoderoso. En otras palabras está diciendo: cuando hablé, no fueron capaces de escucharme. Entonces cuando tú hables, Dios dice: no te voy a escuchar. ¿Nos duele esto o no? ¿Cómo te sentirías que Dios te dijera ahora: no te quiero escuchar? Escúchame, no te quiero escuchar. No vengas a orar porque no te voy a escuchar. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? Ahora, piense esto: ¿cómo se sentiría Él cuando Dios nos está diciendo algo y nosotros hacemos contrario a lo que Él nos está diciendo? O sea, lo que debemos de entender en esta mañana es que cuando escuchamos la voz de Dios, Él en su momento también está dispuesto a escuchar la nuestra. ¿Cómo puedo hablar de esta importancia o de este tema tan interesante? ¿Cómo puedo hablar de la importancia de el secreto de escuchar su voz? ¿Cómo puedo hacerlo más evidente? ¿Cómo puedo hacerlo más necesario para que todos y cada uno, del más joven hasta el más anciano, entienda lo que Dios nos está ministrando? ¿Cómo es que podemos entender escuchar a Dios? Es el secreto más grande compartido para su amado pueblo, para su iglesia. ¿Sabe que la gente tiene más habilidad para oír la voz del diablo, el adversario de Satanás, que para oír la voz de Dios? Y ese sí que habla, no para de hablar. Ese sí que no deja de hablar. Ese habla 24 horas del día. Pero todo lo que habla es mentira, porque es padre de mentira. Él no deja de perturbar la mente, no deja de proyectar dardos sutiles contra nuestra mente. Él no se detiene en utilizar nuevas maquinaciones y estrategias diferentes cada día. Él no sabe más que inventar con tal de que tú desistas del llamado, del propósito de Dios. Entonces, cuando la gente escucha
las mentiras del diablo, la persona no sabe discernir, no entiende cómo rebatir, cómo entrar en batalla, cómo poder refutar esas mentiras del diablo. Y quiero decirle en esta hora, si tú comienzas a susceptiblemente, perceptiblemente a discernir entre la voz de Dios y la voz del diablo, Satanás perderá, aleluya, influencia contra tu mente, influencia con tu pensamiento, influencia contra tu corazón, influencia con todo tu ser. Él va a perder influencia, porque a medida que escuches la voz de Dios vas a saber diferenciar entre cómo Satanás habla y cómo Dios habla. Satanás habla para detener, arruinar tu vida espiritual, para desconectarte con Dios, para decirte que la gente no te ama, o que la persona te miró mal, o que la persona piensa de esto y aquello. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, reprendo y ato en esta mañana que toda obra de perversión y toda palabra de mentira pronunciado en tu contra, en tu familia, en contra de la iglesia, en contra de los santos, ahora es reprendido y es anulado en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, porque Dios es un Dios, aleluya, que sí tiene planes sobre nuestra vida. Jesús dijo, se comparó como pastor, el buen pastor. Y el buen pastor dijo, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. ¿Te das cuenta? Que Jesús, como el pastor amado, como el buen pastor de las ovejas, dice que los que le pertenecen, los que son verdaderamente sus ovejas, le oyen. No solamente que oyen la voz, sino que dice el Señor, yo las conozco, ellas me siguen. Es lo que describe el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 27. Pregunto en esta mañana, de una forma confiable, de una forma sincera y transparente, ¿quiénes han oído alguna vez la voz de Dios? Que están seguros que pueden y que han oído la voz de Dios. ¿Alguna mano se puede levantar? El testimonio de 2 o 3 es verdadero, y aquí hay más de 2 o 3. Por eso es que es necesario entender esto. Hay una profundidad interesante en lo que Jesús dijo, me oyen y yo las conozco. O decir, el tú estar dispuesto a oír la voz de tu Señor es que Él te conoce de una manera personal. Aleluya. Entonces, oír la voz de Dios es un secreto profundo que no todo el mundo tiene y experimenta. Por eso que necesitamos nosotros entrar y estar preparados con este tipo de disciplina, de responsabilidad en la presencia de Dios. El propósito para nuestra vida se volverá cada vez más quizás sencillo el hacerlo, de que Él pueda caminar con nosotros. Pero algo que produce oír en el secreto y escuchar su voz es que nos va a conducir a entender el secreto por la que hemos decidido obedecerle. Si escuchamos su voz, nos va a conducir por otro camino, y el camino correcto que van marchando, o el mismo camino, pero que es una manera gloriosa de revelarse a nuestra vida, es que el secreto de escuchar su voz es entender el secreto por qué yo determino obedecer a Dios y no a los hombres. Porque yo prefiero escoger vivir de la manera correcta como Dios ha delineado, y no de la forma incorrecta como el mundo me está tratando de influenciar. O sea, escuchar a Dios en el lugar secreto es una de las mayores respuestas en nuestra vida, tan importante para ser vencedores en nuestra vida cristiana.
Pero sin embargo, el escuchar a Dios va conectado, aleluya, y va unido a lo que es la obediencia, no de vez en cuando, sino la obediencia radical. ¿A qué me refiero con obediencia radical? Obediencia radical significa que voy a hacer lo que Dios dice que tengo que hacer, pese a cualquier situación. En otras palabras, si tenemos que juntar escuchar con obediencia, es como algo así, oír y después actuamos para obedecerle. No se contenten solo con escuchar la voz, jóvenes. No se lleven de información en sus mentes solamente con escuchar la palabra. No, estén dispuestos a obedecer. Adultos, estén dispuestos a obedecer. Porque si no lo hacemos, nos engañamos a nosotros mismos. Y la Biblia nos dice a través del apóstol Santiago, aquí capítulo 1, el verso 22, que toda palabra que oímos la debemos de llevar a la práctica de la obediencia. O sea, por obediencia radical. Entonces, vuelvo a enfatizar, quiero entender que esto significa una obediencia inmediata, que cumple al máximo con lo que Dios me está hablando y lo que Dios me está comunicando. No es que yo voy a pensar si voy a obedecer a Dios, no. Es que una obediencia radical es voy a obedecerle a pesar de cualquier situación. La obediencia radical no se conforma con cumplir cierto mínimo de obediencia, sino que lo que quiere es obedecer a Dios en plenitud. Obedecer a Dios completamente. Si Jesús dice vende todo, entonces vendemos todos. Si Jesús dice camina, vamos a caminar. Si el Señor nos dice que tenemos que hacer esto o aquello, lo vamos a hacer. Por la obediencia implica escuchar atentamente con un corazón sumiso y luego estar dispuesto a decir: Dios, estoy dispuesto a hacer lo que tú me estás comunicando. La obediencia implica cuando tú decides y determinas, aleluya, comenzar de nuevo a tener una reconexión con Dios y su presencia. Esto es devoción, esto es entrega, esto es rendición. Esto es lo que el Señor quiere. Él quiere un acto, o quiere una actitud o una vida de obediencia. Lo hemos repetido muchas veces, lo hemos mencionado bíblicamente porque es la palabra del Señor. Pero en las Sagradas Escrituras, en un momento determinado, Jesús estaba atendiendo a las multitudes, a la gente. El Señor hablando con ellos, ministrando en todos los aspectos: sanidad, provisión, respuesta. Y en un momento dado, de repente se acercaron la madre y las hermanas y los hermanos de Jesús. Y le dijeron: Señor, tu madre y tus hermanos te están buscando. Y el Señor hace una interesante pregunta: ¿quiénes son mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son? Y luego echó una mirada hacia todos los que le rodeaban, a toda esa gente, y los miró atentamente. Y él respondió diciendo, a una misma pregunta que él formuló, dijo: he aquí, estos son mi madre, mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Marcos 3:33. Cualquiera que hace la voluntad de Dios. ¿Sabe lo que está diciendo? Cualquiera que esté dispuesto a obedecerme. La voluntad de Dios en ese momento era que la gente se sentara a los pies de Jesús y escuchara lo que Jesús quería comunicarle.
Y cuando ellos escuchaban la voz del Señor, lo que el Padre Dios revelaba y manifestaba y hablaba a través de Jesucristo, ellos querían que la gente, aleluya, inmediatamente pudieran descubrir el gozo que hay en obedecer radicalmente al Señor. Hay gozo. Cuando tú desobedeces a Dios, pregunta que formulo y no necesitas responderme, pero cuando tú desobedeces a Dios te queda un pesar, ¿verdad? Te queda una angustia. ¿Por qué hice esto? Cuando no haces lo que tu llamado ha sido marcado en tu vida, no estás de verdad con gozo. Estás triste, estás amargada o amargado. Estás en una actitud incorrecta, porque tú tienes que servir en el llamado que Dios te ha dado. El llamado es irrevocable, los dones son irrevocables. No es que Dios te dé el don un momento y de repente te lo quita, o de repente te diga: Señor, ya yo no quiero ministrar esto porque, bueno, es que estoy pasando un momento difícil. No, tienes que aprender a lidiar con tus emociones y tus sentimientos. Tienes que aprender a lidiar con tus emociones y sentimientos, y a pesar de todo tienes que seguir sirviendo a Dios, porque los dones son irrevocables. Dios no te da un don y después te lo quita, o de repente un mes o un año te deja sin ese don. No, lo que Dios te dio lo tienes que cultivar, lo tienes que desarrollar, lo tienes que acrecentar en tu vida, lo tienes que perfeccionar. Porque las obras que Dios ha encomendado en tu vida para la obra del servicio, aleluya, a mayor disponibilidad de servir a Dios, hay una fuerza espiritual de fuego, en una relación de pasión por Él. Le sirvo porque le sirvo, le amo porque le amo, me confío en Él porque confío en Él, y nada me hará desistir. Quiera lo que quiera, suceda lo que suceda, le voy a servir al Señor, aleluya, porque ese es mi compromiso con Él. Le voy a decir algo: cuando tú dejas de servir a Dios, te vas debilitando. Eso le pasa a la gente. La gente, cuando deja de congregarse, menos deseo tiene de congregarse, porque esa es la habilidad del diablo. ¿Usted cree que una persona que se queda en la casa, pudiendo venir a la casa del Señor y congregarse, que va a sentir una fuerza espiritual gloriosa? No, no. Satanás sabe que lo va debilitando, y cuanto menos ora, menos deseo de orar tiene. Cuanto menos asiste a la casa a hacer, aleluya, a oír la voz de Dios, a oír la palabra, a ser ministrado en el momento de oración, realmente Satanás lo está debilitando. No hay otra forma de explicar esto, no hay otra manera de entender esto. El verdadero cumplimiento de servir a Jesús se descubre cuando ponemos la prioridad, y cuando ponemos lo que es primordial en primer lugar. Lo primero que vamos a disponernos es que lo primero que tenemos que hacer, en el orden correcto, en el orden divino, en el orden de su voluntad gloriosa, lo primero que tenemos que hacer es estar dispuesto a sentarnos y a escucharle. Tenemos que estar dispuestos a sentarnos a escucharlo, como lo están haciendo y como lo estamos haciendo. Porque aunque yo estoy predicando, también el Señor me está ministrando a mí. Porque es la palabra como una espada de doble filo, que corta de un lado y de otro. Estamos entendiendo este principio. Entonces, lo primero que yo tengo que estar es entender que la actitud correcta que primero tenemos que hacer es sentarnos y escuchar, y luego nos levantamos y hacemos. No podemos hacer y levantarnos si primero nos sentamos y escuchamos. Qué bueno es el Señor. Eso es lo que María intenta Marta intenta de explicarle al Señor: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana está ahí escuchándote a ti y yo estoy haciendo todo el trabajo de la cocina? Y este es un mensaje que quedó registrado para siempre. María ha escogido la mejor parte, la cual no le será nunca quitada. ¿Cuál parte estás escogiendo tú en esta mañana? Aleluya. ¿Sabe que mucha gente quiere: Señor, sáname, Señor, libérame, Señor, bendíceme, Señor, dame victoria, Señor, levántame, Señor, fortaléceme, Señor, resuelve el problema esto, resuelve el problema aquí?
la gente quiere que el Señor haga muchas cosas. Como mucho pretendían los que seguían a Jesús que Jesús hiciera tantas cosas. En un momento dado fue fuerte esto, pero fue una verdad innegable. Se volvió a las multitudes porque en un momento se habían acostumbrado a comer en abundancia, porque Jesús multiplicaba la comida sin hacer nada a ellos, sin hacer el mínimo de los esfuerzos. Y en un momento dado el Señor dijo: ¿me seguís? ¿Me siguen por los panes y los peces? Me están siguiendo por los panes y los peces, por lo que yo les he dado. Y tenemos un caso palpable en lo que es la historia ministerial de Jesús. Cuando llegó el momento de más necesidad, de más compañía, no tenía nadie. Todos le habían dejado. Entonces, lo que el Señor nos está ministrando es que no solamente nos acerquemos al Señor por lo que Él nos da, porque tenemos un concepto algunas veces distorsionado o un concepto limitado. Buscamos en favor de lo que Dios nos va a dar, pero es tener compromisos, comprometernos. El compromiso que tenemos con el Señor, el gozo que tenemos de seguir al Señor, se encuentra solo cuando nos entregamos en cada palabra que Él nos dice, en cada palabra que Él nos revela, en cada palabra que proviene de su propia boca. Cuando ahí nos comprometemos y cuando ahí somos responsables, es allí donde viene la bendición de Dios. Algunos ponen sus energías, sus fuerzas en cosas que no son realmente necesarias. El Señor frustra muchas veces los planes del propio hombre, de las naciones, y desbarata los designios de los pueblos, y desbarata los designios de la gente que cree que son poderosas. Pero los planes del Señor van a quedar siempre firmes, sin ser destruidos. Permítame que lea el Salmo 33, el verso número 33 y verso número 10 y 11 dice: el consejo de Jehová permanecerá para siempre. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Pero sin embargo, el verso número 10 dice: Jehová hace nulo el consejo de las naciones. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, y los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Por todas las generaciones. Bienaventurado la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. ¿Acaso no somos parte de la herencia de su Hijo amado, que entregó y compró para entregar al Padre? ¿Acaso no somos herederos? ¿Acaso no somos heredad de Dios? ¿Acaso Dios no es la heredad nuestra? ¿Sí o no? Por eso es entendible que en vez de enfocarnos en lo que nosotros podemos hacer como seres humanos, enfóquese en ser cada vez más obediente al Señor. De su mayor esfuerzo para Él, de su mayor entrega para Él, de su mayor, aleluya, servicio para Él, aleluya. Y espera en Dios y en su presencia, escuchando la voz. Muévase en la dirección de Dios. No se desanime en servir a Dios por nada. Venga lo que venga, en el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya, sírvale apasionadamente a Dios. No tiene sentido tener las mejores ideas en nuestra vida cristiana, pero que carezcamos de compromiso y responsabilidad de servir a Dios. Le estoy diciendo, aleluya, por lo que Dios nos manda y nos revela por su palabra. Le estoy diciendo lo que la palabra del Señor nos está revelando. La clave entonces del mensaje de esta mañana: escucha y obedece. Porque la obediencia te abre
te abre la puerta a la vida eterna abundante. Por eso que Jesús dijo, y sé muy bien, y lo dijo en una ocasión: de cierto os digo, de verdad os digo, el que cree en mí, como dice las Escrituras, el que sabe oír, el que sabe escucharme, porque yo le conozco, dice la Biblia, tienen vida eterna. Yo quiero que entienda que la vida de Jesús está fluyendo dentro de ti y en mí. Aleluya. Dile: Señor, ayúdame que tu vida fluya en mí. Fluye en mí cuando le obedezco, fluye en mí cuando le sirvo, fluye en mí cuando me entrego, fluye en mí cuando soy en Él fuerte. La obediencia llama la atención a tu vida acerca de lo que Dios es para ti. Y sabe una cosa, voy terminando. Dios mira con especial interés, Dios mira con especial y profundo interés, amor y ternura a aquellos que están dedicados a obedecerle a Él. Por eso que nos dice en Isaías 66:2: yo estimo a los pobres y contritos de espíritu. Yo amo a los pobres y contritos de espíritu, a los que tiemblan ante mi palabra. Permita al Señor que podamos temblar en su palabra, que cada vez que escuchemos su voz podamos temblar ante la posibilidad de que nos va a dar y nos va a comunicar su perfecta voluntad. Siempre que Él vea nuestro espíritu dispuesto a conectarnos con Él. Temblar a su palabra significa, primero, que deseamos que Él nos hable, y segundo, que nos podamos estremecer por el poder de esa palabra que Él nos está revelando. O sea, cuando temblamos ante su palabra, eso nos está indicando, aleluya, la clase de compromiso que hay en nosotros. Diga al que está a su lado: la obediencia siempre te va a producir una gran intimidad con Dios. Y todas las declaraciones que podamos encontrar a través del ministerio de Jesús en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios, y que lo siguieron comunicando los apóstoles, es aquello que el Señor preguntó una vez: ¿quién es el que me ama? ¿Quién es el que me ama? Y el Señor dijo: el que me ama es aquel que oye mis mandamientos y está dispuesto a obedecerlo. Por eso dice: y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. O sea, la prueba más grande de que tú amas al Señor y que yo amo al Señor, la prueba más grande que amamos al Señor, es justamente la obediencia. Porque por más difícil que esto sea, es fácil de comprender que la manera de demostrar que amamos al Señor es que estamos dispuestos a obedecerlo. Yo quiero que en esta mañana diga: yo escojo obedecer a mi Señor. Cuando le obedezco y le escucho, soy fortalecido. Porque solamente ello puede cambiar la vida de los seres humanos, puede cambiar mi propia vida. Puede cambiar todo lo que humanamente yo no puedo cambiar, porque su presencia es gloriosa. Y cuando lo obedezco, Él está dispuesto a derramarse en mi vida. Cierra tus ojos. Ponte de pie un momento. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como aquel hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Esto lo he predicado hace un tiempo atrás.
Note que la tormenta fue la misma tormenta. El ímpetu de la tormenta no fue menos ni más para uno ni para otro, fue la misma tormenta. Y lo único que hacía la diferencia en la tormenta no era justamente la tormenta, porque repito, fue igual para los dos casos. Lo que hizo la diferencia de la tormenta era la clase de fundamento en que estaba edificada la casa. La pregunta en esta hora, en este mediodía, la pregunta que quiero hacerte: ¿sobrevivirás? ¿Serán tus cimientos tan fuertes que puedes soportar los vientos y las tormentas? Aquellos que se han preparado para obedecer al Señor incondicionalmente están preparados para resistir cualquier tipo de tormenta. Cuando mayores son los vientos, cuando más grande es el ímpetu, la tormenta, más se levantará delante de nosotros la justicia de Dios. Más será Él nuestro escondedero. Más será Él la majestad que nos cubre. Oh, aleluya. Cierra tus ojos. Que el Espíritu Santo te ministre ahora. En la cruz, en el Getsemaní, en la multitud, con los discípulos, en la boda de Caná, hay una palabra que se demarca: hagan lo que les ordene. Hagan lo que les ordene. Los verdaderos siervos y siervas se van a sentar a los pies del Señor para oír su voz. Porque Él me dice: donde está, Él me prometió y te promete que donde Él está, también estará su siervo y estará su sierva. Los siervos y las siervas no intentan darle a Jesús unas mejores ideas y un mejor pensamiento, simplemente están dispuestos a escucharle a Él. Permita la unción del Espíritu Santo que venga sobre ti ahora. Algunos intentan decir: Señor, yo tengo una mejor idea que la que tú puedes revelarme. No, el Señor dice: tú no tienes una mejor idea, yo sé lo que tengo que hacer. Y María dijo: hagan lo que Él le estás diciendo. Y cierro esto con lo que Él dijo en Lucas 17:10. Cierro lo que el Señor dijo: cuando terminemos de hacer lo que Dios o el Señor nos ha mandado a hacer, cuando terminemos de hacer lo que Él nos ha mandado, entonces así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, así ustedes también, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir: somos siervos inútiles. No hemos hecho más que cumplir con nuestro deber de obedecer a nuestro Señor. Cuanto más te acerca a Dios, obedécele más. Obedécele más. Cuanto más cerca de Dios piensas que está, obedécele más. Espíritu Santo, te pido que ministres en esta mañana, en este mediodía.
Espíritu Santo, te ruego que la palabra que tú nos estás ministrando sea una palabra que pueda, Señor, fortalecer cada hombre, cada mujer de esta casa, cada joven, cada adolescente. Fortalecer, Señor amado, de los que están en plataforma hasta el último que está en esta casa. Señor, que la unción de Dios pueda fluir con voz profética. La unción de Dios pueda fluir con cánticos proféticos. La unción del Señor pueda fluir con revelaciones proféticas. Señor, en esta hora estamos orando y clamando delante de ti, porque tú eres el que hace la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto de nosotros. Tú haces la diferencia entre lo verdadero y lo engañoso de las tinieblas. Tú eres el Señor que nos da, Señor, la tenacidad, la confianza para mantenernos en pie, aleluya, en medio de las tormentas, en medio, aleluya, de los vientos contrarios, en medio, Señor, de cualquier situación, aleluya, ayúdanos. Adórale ahí donde estás. Amigo, amiga, si estás aquí en esta mañana, te ha traído el Señor, te han invitado a alguien, has venido acompañando a otro hermano o hermana en la fe de la iglesia, pero todavía no has reconocido a Jesús como tu único, verdadero, suficiente, personal Salvador. Es una oportunidad para que tú te rindas a Él, te rindas a Él, te rindas a Él. Dile: Señor, Señor, perdóname mi fracaso, mi duda, mis interrogantes, mis pensamientos diversos, mi forma incorrecta de vivir la vida, mis formas incorrectas de tomar decisiones. Perdóname, Señor, por la propia vida que he elegido vivir lejos de ti, de tu gracia y tu bondad. Amigo, amiga, joven, adulto, adolescente, anciano, donde quiera que estás, te animo a ti para que vengas a la presencia del Señor en esta mañana, en este mediodía, y dile: Señor, perdóname, he fallado, me he equivocado, he errado mi camino, no he sabido lo que hacer, pero Señor, vuelvo a ti porque sé que me amas. Amigo, ¿dónde estás, amiga? Ahí donde está el Señor te ama, pero si de todo corazón nunca has confesado con tu propia boca reconocer a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida, hazlo en este instante. Puedes levantar tu mano y donde estás y decirle: Señor, yo te necesito. Yo necesito de ti, Señor. Yo necesito de ti. Igual que María, quiero, Señor, sentarme a tus pies. En medio de un mundo de convulsión, en medio de un mundo de inestabilidad, en medio de un mundo de caos y de conflictos, en medio de un mundo, Señor, que las naciones están de una manera evidentemente notoria descontroladas, las multitudes corriendo de aquí para allá sin saber qué hacer. Hay grito en las calles, hay grito en las ciudades, hay grito en las regiones, hay grito, Señor, por multitudes desenfrenadas que no saben qué hacer. Dios, ayúdanos que en momento de desesperación para el mundo, tu iglesia aprenda a vivir confiadamente, estando dispuesta a oír la voz y a rendirse por completo, a rendirnos por completo delante de tu presencia divina. Entender, Señor, que la conexión de oírte y obedecerte, Señor amado, van en calidad de la fortaleza que recibimos de parte tuya. Dios, ayúdanos a guardar silencio cuando no sabemos qué decir. Ayúdanos a guardar silencio cuando no sabemos qué hacer. Ayúdanos a guardar silencio cuando no sabemos, Señor, qué llevar a cabo. Ayúdanos a guardar silencio y decir: Señor, aquí estoy delante de tu presencia. Podemos adorarle. Adórelo. Puedes adorarle con espíritu
y siempre será. Queremos escuchar el estruendo de tu voz, al que fue, al que es y siempre será. Queremos escuchar el estruendo de tu voz, al que fue, al que es y siempre será. Aleluya, sí, Señor. Queremos escuchar. Aleluya, sí, Señor. El estruendo de tu voz. Dice, se lo he dejado. Y siempre será. Sí, Señor, sí, Señor. Queremos escuchar el estruendo de tu voz, al que fue, al que es y siempre será. Oh, Ramamama, Sherebeke, Terebeke, Mamamamamaya. Y Ramamamamamama, Sherebeke, Terebendoroboya. Quiero que tú te adores al Señor, adóralo con toda libertad del Espíritu. Adora el lenguaje del Espíritu, adora el lenguaje del Espíritu. Puedes adorarle en el lenguaje en otras lenguas conforme el Espíritu te da que hable. Le puedes adorar a Él en el lenguaje del Espíritu Santo. Aleluya. Sí, Señor. Oh, Ramamamamamamama, Sharama. Oh, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Oh, aleluya, aleluya. Sí, Señor. Yo quiero que mientras seguimos cantando este coro, estamos en una buena hora. Todo aquel que realmente entiende, comprende en lo profundo de su ser interior y sabe que el Señor le está hablando, no tenga temor, no tenga temor, no tenga temor. Toda persona que sabe que el Señor le está hablando en este instante, acérquese ante el altar y dile: Señor, yo quiero unirme a la alabanza y la adoración. Quiero escuchar tu voz. Quiero oír tu voz. Quiero escuchar tu voz. No te quedes allí, acércate ante el altar y dile: Señor, aquí está mi vida. Quiero oír tu voz. Quiero escuchar tu palabra, quiero oír tu voz. Quiero afirmarme en ti, quiero afirmarme en ti. El llamado es para toda la iglesia que en este momento pueda acercarse ante el altar. Oh, Ramamamama, Rebequete, Rebeque, Toroboya. Y Ribara, Baba, 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 Rebequete, Rebeque, Toroboya. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Sí, Señor. No estoy llamando a uno, dos. Estoy llamando a toda iglesia que anhela oír la voz del Señor y fortalecerse en el poder de su presencia, en el poder de su gloria misma. Aleluya. Oír la voz de Dios en momento de la tormenta, en el momento del viento, el momento de la prueba, el momento de la escasez, el momento, aleluya, de la batalla espiritual. Oír la voz de nuestro Señor. Oh, Rabababa. Chiribarama, Yarebacatorobo. Chiribarababa, Sheterebeketorobo.
Tiempo, Señor. Toda cadena es rota, toda opresión se va, todo impedimento se va, toda opresión se va, toda actividad demoníaca es anulada, es inoperante, todo elemento nocivo de tinieblas se va, toda confusión, toda batalla que se está librando ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor amado, abre puerta. En momento de dificultad, en momento de escasez, en momento de necesidad, ayúdanos a poder oír la voz de tu Espíritu, oír la voz de tu palabra, a oír la voz tuya para obedecerte, para amarte. Oh, todo el que está enfermo, enferma, en el mismo nivel de autoridad que el Señor está para sanarle, para liberarle, para romper toda cadena de opresión diabólica. Queremos escuchar el estruendo de su voz. Queremos escuchar el estruendo de su voz divina. Aleluya. Queremos oír, escuchar el estruendo de su voz de impacto, de revelación, de autoridad, de vida, de gloria, de bendición. Aleluya. Ahora mismo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, el que está enfermo reciba un toque de parte del Señor. Toda enfermedad, dolor, malestar físico, ahora en el nombre de Jesucristo, en cuya presencia estamos, en el nombre de Jesús, en cuya majestad y gloria estamos. Ministra, Señor, que nadie quede sin ser impregnado por la unción del fuego de tu Espíritu Santo. Jóvenes, adultos, adolescentes, hombres, mujeres, nadie, Señor, quede fuera de tu propósito divino. Ahora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, establecemos la palabra, Señor, de revelación, la palabra de vida, la palabra de autoridad, la palabra que es sanidad al cuerpo, la palabra que es salud física al organismo. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, todo el que está enfermo aquí en la casa sea sanado. Se va la opresión, se va ligaduras, se rompen enfermedades. Toda condición de enfermedad física en el cuerpo desaparece ahora. No solo los que están aquí en la casa, los que están en conexión directa,
que están en sus casas enfermos, adoloridos, los que están en los hospitales, en los sanatorios, en las clínicas, en las cárceles. Señor, más allá de las fronteras y los límites de esta casa, para ti no hay nada que pueda alimentar la grandeza y el poder de tu presencia. Oh, Ramacaterebendoroboya. En el nombre de Jesús de Nazaret, venimos contra toda obra de las tinieblas. Venimos contra toda mentira de opresión satánica. Venimos contra todo desaliento. Venimos contra todo espíritu de conformismo. Venimos contra todo espíritu de apatía. Venimos contra todo espíritu de indiferencia. Venimos contra todo espíritu de oprobio. Ahora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, reprendemos toda obra de hechicería, toda palabra de maldición, de santería, de brujería. Ahora sea cancelada en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo trabajo diabólico, toda obra satánica, sea atada, sea reprendida, deshecha. En el nombre que es sobre todo nombre, en la autoridad, aleluya, suprema de Jesús el Nazareno. Urimaya que te revendo, roboya, rabaya. Levanta al caído, fortaleza al débil. Sana al enfermo del alma, del espíritu, de la mente y del cuerpo. Oh, envío esta palabra de sanidad, Señor. En donde quiera haya enfermos, sean sanados. Reprendo el cáncer, tumor, hernia, úlcera, fibroma, artritis, reuma, parálisis, diabetes, arteria, esclerosis, alta o baja presión, problema de diabetes, problema ahora mismo en el corazón, en los pulmones, en los riñones, el problema en los intestinos, en el estómago. Quíster desaparece, fibroma desaparece. Ahora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, crea órganos nuevos, crea tejidos nuevos, crea pies nuevos, crea brazos nuevos, crea dedos nuevos, crea brazos nuevos, crea médula nueva, crea páncreas nueva, crea páncreas nueva, crea médula nueva, crea intestinos nuevos, crea ahora huesos nuevos. Oh, Rama que te revendo, roboya, rabaya. Señor amado, sana toda enfermedad de la columna, problema de escoliosis, de desviación de la columna, problema de discos gastados, de vértebra lastimada. Crea órganos nuevos, crea vértebras nuevas, crea discos nuevos, crea, aleluya, huesos nuevos, todo problema. Ahora, en el nombre de Jesús, en las caderas, todo problema en la columna, todo problema de infección, todo problema de tumoración, ahora arrancado y seco, que sea en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Enfermedad te vas, dolor te vas, dolencia, enfermedad congénita ahora se va. Todo problema de, aleluya, de artrosis, de reuma, desaparece ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo problema en las piernas ahora desaparece. Toda afección en las piernas se han sanado ahora. Desaparece las venas varicosas, desaparece las varices, desaparece los pies planos. Crea curvatura los pies planos, crea curvatura los pies planos. Desaparece las varices, la vena varicosa, el problema de sordera. Abre los tímpanos, crea tímpano nuevo. Desaparece la ceguera, la miopía, el estrabismo ahora en el nombre de Jesús. Oh, Ramamamama y Arebedere y Ribacatorobo de Rebequete levando roboya. Las vidas sean sanadas, las vidas sean libres. Enfermedad te va, dolencia te va. Toda bacteria de infección se va ahora. Toda enfermedad ahora sea disuelta, sea desintegrada. Enfermedad, vete ahora. Enfermedad, vete en el nombre de Jesús. Fuera, fuera toda angustia, fuera todo dolor, fuera toda opresión, fuera toda amargura, fuera toda tristeza, fuera toda opresión de las tinieblas. Oh, Ramamamaya de Rebequén de Reboya. En el nombre de Jesús de Nazaret, la unción de fuego descienda en esta casa. La unción de fuego descienda en las naciones, en los hogares. La unción de fuego descienda más allá de los límites territoriales donde estamos ubicados. Aleluya, envío la palabra en las naciones de Latinoamérica, en Europa, en Asia, en África,
en Oceanía, en todo y cada lugar. Señor amado, ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, reprendemos toda hostilidad del diablo, todo engaño de las tinieblas, todo plan de las tinieblas, todo plan en el nombre de Jesús de Nazaret, en las naciones operadas por la obra de Satanás, sus maquinaciones, y toda obra de perversión, degradación, toda influencia nociva de rebelión, de destrucción, de iniquidad, ahora en el nombre de Jesús sea detenida ahora, sea detenida ahora. Y ramamama y aderequendorobo y ribarababa sherebequendorobo. Enviamos palabra de salud de los cuerpos, enviamos palabra de liberación en las naciones, enviamos palabra de salud en los organismos, enviamos palabra de bendición en las casas, en los hogares, en las familias, en los matrimonios, en los hijos, en las hijas. Oh, Ramama, que derederebendorobo y araya. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Señor. Por la llaga de Jesucristo, por la llaga de Jesucristo, por la llaga de Jesucristo, son libres y son sanos. Toda enfermedad se disolvió, todo dolor es disuelto, toda enfermedad es desintegrada. Señor, estamos en el secreto de escuchar la voz de tu Espíritu. Estamos en el secreto de la obediencia que emana de tu presencia. Oh, levanta tus manos en la presencia del Señor y dile: Señor, yo recibo en este momento lo que tú has determinado hacer con mi vida. Yo recibo la palabra de vida y de liberación. Señor, danos unción de gracia, de abundancias. Incrementa en nosotros el nivel de dependencia contigo. Incrementa en nuestra vida el nivel de dependencia delante de tu presencia. Trae una unción evangelizadora sobre todos y cada uno de los que están en esta casa. Una unción de evangelismo, una unción evangelizadora profunda. Oh, Ramakatorobo. Dile: Señor, ayúdame a ganar almas para ti, Señor. Ayúdame a evangelizar y hablarle a la gente de ti, Señor. Ayúdame, Señor, a evangelizar a otros, a proclamar la verdad del Evangelio de Jesucristo a las naciones. Yo le animo a todos ustedes, la unción de fuego, la unción de gracia, la unción de presencia del Espíritu Santo pueda fluir. Y el Señor haga de cada uno de ustedes testigos de poder, testigos de autoridad, testigos de unción, para hablarles a otros del Señor. Todo aquel que estaba enfermo, enferma, con diferentes circunstancias en su cuerpo, no tenga temor de decir: Señor, gracias que has ministrado a mi cuerpo, también a mi vida espiritual, a mi alma, a mi espíritu. Levante sus manos, dile: Señor, gracias, estoy libre, estoy sano, estoy sana. Toda enfermedad huye de mí, todo dolor huye de mí.